Creo que tengo 15 minutos, ¿no? Este tema es para un taller de una semana, entonces yo lo que les voy a dar solamente son pequeñas cápsulas de lo que se debería tener en cuenta, y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Es una primera aproximación al tema. Como ustedes vieron ayer, nos tomamos 40 años en definir lo que quería decir introducción procedente del mar, en establecer el marco para hacer un dictamen de extracción no perjudicial. Sobre el tema de la obtención legal todavía no existe nada en la convención. Quisiera empezar solamente contextualizando de lo que vamos a hablar. Estas son algunas de las estadísticas de la FAO para el comercio de tiburones y mantarrayas, comercio que incluye carne, aletas y otros productos. Y tenemos algunos países de la región, como Brasil con 897 toneladas, 869 toneladas, Panamá 897, Ecuador 790 toneladas, Costa Rica 353 toneladas, Uruguay 253 toneladas, Argentina 214 toneladas. Para que vayamos viendo más o menos el volumen de trabajo que vamos a tener, sobre todo los países que exportan la mayor cantidad de productos de tiburones y mantarrayas en la región. Ustedes ya conocen a los grandes importadores, encabezados por Hong Kong, que es el mercado más grande para estos productos. El estudio que ha hecho Traffic nos muestra también una mapa con los 20 mayores cosechadores, capturadores de especies de tiburón, que capturan más o menos el 80% de todas las capturas globales reportadas, y dentro de ese grupo tenemos a Indonesia e India, que son los mayores capturadores de tiburones, y algunos países de la región como Argentina y México, con también actividad importante en la captura de estas especies. Importante para darnos un poco una idea de la magnitud y de qué países podrían liderar estos procesos en los próximos años de creación de capacidades, de desarrollo de estándares, etc. En CITES hay dos estándares, dos mandamientos básicos, y quisiera ahondar en la idea que dio ayer Fabio. Esto es sencillo, esto se puede hacer, esto lo están haciendo ustedes ya. Eso lo contrasta con algo que me dijo un amigo brasilero, que siempre lo cuento, pero como aquí hay nuevas participantes, lo voy a contar de nuevo. Y es cuando alguien llegó a Brasil, le preguntaron a Jobim que definiera Brasil, y Jobim le dijo: Brasil no es un país para principiantes. Ojo, porque aquí hay que tener cuidado y todo. No sé si ustedes ya salieron anoche, pero en la guía nos asustan, nos previenen de que hay muchos peligros en Recife. No sé si es así, pero bueno, en todas las regiones. En principio, CITES es muy técnica y no sería una convención para principiantes, pero ustedes ya todos son iniciados, y yo creo que se ha avanzado ya en 40 años en simplificar la implementación y la aplicación de las decisiones que ustedes mismos han adoptado. Los dos estándares claves de CITES, y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de todas las discusiones sobre la implementación, son el ABC de las CITES. El primero es que el comercio debe ser no perjudicial para la especie, y eso lo determinan los científicos, con un dictamen de extracción no perjudicial. Y el segundo es que los especímenes que son objeto de ese comercio tienen que ser obtenidos de manera legal. Aquí vamos a hablar de ese segundo estándar. La convención dice: estos son los dos requisitos, esto es lo que pide el artículo 4 para las especies en el apéndice 2, pero no dice cómo hacerlo, que es un poco el problema que tenemos. En la pasada reunión se adoptó una resolución para el primer requisito, para el segundo
no tenemos todavía una resolución y que quizás sea uno de los temas que deba venir para la próxima conferencia de las partes que se llevará a cabo en Sudáfrica en el 2016. Tenemos menos de 10 meses para implementar estos dos requisitos para las 5 especies de tiburones y las mantarrayas. Esto es un poco repetición de lo que vimos ayer, pero de las cosas que hay que hacer en estos 10 meses son los arreglos institucionales. Y ayer mencioné, estamos desarrollando una matriz para ver en dónde está CITES en los diferentes países. Entonces, para resumirlo rápidamente, tenemos el modelo, por ejemplo, el modelo chileno y peruano, donde los temas de pesca están en la autoridad de pesca. Tenemos los modelos poco centroamericanos, Honduras, El Salvador, donde CITES está en el Ministerio de Agricultura. Tenemos otros modelos donde CITES está en los ministerios de medio ambiente y hay coordinación o acuerdos con las autoridades, los entes rectores de la pesca. Hay más o menos esos 3 arreglos institucionales, no sé si me queda uno por fuera. Y eso es algo que hay que decidir en estos 10 meses, cómo van ustedes a hacer los arreglos institucionales para emitir permisos para las exportaciones de tiburones. El segundo tema es la regulación de comercio, que es ahí donde nos vamos a centrar hoy, el tema de los dictámenes de extracción no perjudicial, que es el tema científico, y el tema de la adquisición legal de los especímenes. Nosotros quisiéramos sugerir que esto se haga de una manera integrada. Lo que estamos hablando hoy es solamente la implementación. No nos saltemos todavía al cumplimiento antes de haber hecho la primera tarea que es la implementación, es decir, adoptar las medidas necesarias que vimos en el slide anterior, los permisos, las autoridades, los arreglos institucionales necesarios. Después ya nos vamos a las demás tareas que son el cumplimiento, y ahí está todos los informes anuales, el monitoreo, la resolución de disputas, etcétera, la observancia, las inspecciones, los controles, las investigaciones, siempre con un enfoque de cadena y la efectividad para medir si lo que estamos haciendo está dando los resultados que esperábamos o no. Sobre el tema de la adquisición legal, que es el segundo estándar, ya para entrar en materia, la pregunta es cómo verificar que los especímenes que se van a exportar han sido obtenidos de manera legal. Tenemos temas de origen, de identificación, de conformidad con la legislación, de cumplimiento con esa legislación, y creo que tenemos varios ejemplos. Yo siempre uso este slide porque me parece muy significativo. En estas actividades estamos trabajando porque hay una cierta informalidad, hay niveles de ilegalidad y hay gente que no está respetando las normas, pero hay una gran mayoría que las está respetando. Por ejemplo, en la frontera entre Brasil y Perú, los traficantes de madera alzan los hitos, las fronteras, y se pasan de un lado para otro, no respetan nada. Nosotros, una de las tareas que tenemos es de averiguar el origen legal de lo que vamos a autorizar para el comercio. En una reunión que mencionaba ayer en Bélgica con unas startups que están desarrollando aplicaciones, la gente que estaba trabajando en comunicación nos sugirió algo para una campaña que probablemente empiece el 3 de marzo del próximo año, y lo anuncio en primicia aquí. En este momento la Asamblea General de Naciones Unidas está discutiendo una resolución para declarar el 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre. El 3 de marzo fue el día que se adoptó CITES, y a partir del 3 de marzo del año entrante, si esa resolución se adopta este año, vamos a celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. Para el próximo año empezar a crear conciencia en la gente sobre la importancia de utilizar la biodiversidad de manera inteligente, más o menos es el primer mensaje, y ellos nos sugerían esto. La pregunta primera que deberíamos hacerle a todo el mundo es: ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene su bolso? ¿De dónde viene su aleta? ¿De dónde viene su piel, su cosmético, etcétera? Ese sería como el eslogan para el primer día. Ya me quedan ya 5 minutos. El artículo 4, que es el que les voy a presentar aquí, tiene un parágrafo 2b, que es el que habla de la obtención legal de los especímenes.
y ese artículo dice que la autoridad administrativa del estado de exportación debe estar satisfecha de que los especímenes fueron obtenidos de una manera que no contraviene con las leyes del estado para la protección de la fauna y la flora. Eso es lo que pide el artículo 4, ese es el Legal Acquisition Finding. Fíjense que le pide al estado de exportación, es el que tiene esa responsabilidad, que es un problema. Eso es un rompecabezas porque hay disposiciones relevantes en muchas leyes. Entonces, lo primero que tenemos que ver en los países es cuáles son las normas en sus países que reglamentan el aprovechamiento de la pesca. Normalmente los países tienen una ley de pesca, también tienen ley de especies protegidas, tienen leyes por especies, tienen leyes de salud pública, tienen leyes de comercio que podrían ser relevantes. Es ahí donde su departamento legal o encargado de verificar normas debería hacer una pequeña lista de las normas que ustedes deben consultar cuando estén verificando el origen legal de una especie CITES. Para darles un ejemplo, esto es lo que dice, no sé si Laura Noguchi está aquí, sí, ella la veo ahí, esto es lo que dice una de las legislaciones que habla específicamente de la adquisición legal, de cómo verificar la adquisición legal, que es el US Code of Federal Regulations for Wildlife and Fisheries. Dice que una adquisición legal se determina si el espécimen y su stock parental fueron obtenidos de acuerdo con las disposiciones de las leyes nacionales para la protección de la vida silvestre y las plantas. En Estados Unidos hacen la diferencia. Y si ha sido comercializado previamente, yo escuché ayer hablar de reexportaciones, hay que verificar que la primera exportación fue hecha de acuerdo con la legislación, con las disposiciones de la Convención CITES. Importante. Si están reexportando, la exportación debe tener ya un permiso CITES. O si ha habido una introducción procedente del mar, que es el primer acto y después ustedes van a exportar, tendrán que tener ese certificado de introducción procedente del mar para probar el origen legal. Como les digo, esta es una responsabilidad compartida, aunque en el texto de la convención es el exportador el que tiene esa responsabilidad, y nosotros pensamos, aunque eso tiene algunos problemas jurídicos, que la carga de la prueba debe estar en el que solicita el permiso. Él es el que debe probar el origen legal, él debe demostrarlo con los documentos. Después ahí tenemos que trabajar ya si tenemos más tiempo después o en un taller especializado, cómo hacer esto, porque esto tiene algunas implicaciones legales. El dictamen de adquisición legal se requiere con anterioridad a la expedición del permiso de exportación y las autoridades administrativas están autorizadas y deberían estarlo por sus leyes nacionales a revisar toda la información que provea el que aplica para ese permiso. La autoridad administrativa en este caso juega un papel muy importante porque está certificando que eso es legal. Por eso en CITES no hay puntos focales ni hay otro tipo de designación, es una autoridad, son ustedes los que deciden en sus países qué sale y qué entra con respecto a esas especies listadas a sus países, son los verificadores de la legalidad de eso que está entrando y saliendo. O sea que la responsabilidad es sumamente importante y deben cuidarse de que sus leyes los empoderen y lo faculten para hacer todos los controles y las preguntas que ustedes puedan tener para verificar esto. Tenemos un problema y es que no se dice nada sobre el estado de importación, pero la resolución 12.3 recomienda que los importadores no autoricen la importación de ningún espécimen si tienen alguna razón para creer que no fue legalmente adquirido en su país de origen. Después vamos a ver, si hay tiempo, el problema que esto conlleva. El proceso para hacer este dictamen de obtención legal está hecho de acuerdo con lo que dispongan en su legislación nacional. Si su legislación nacional declara una veda o declara zonas de pesca o declara tallas o explica que hay que registrarse antes para poder ir a pescar, etcétera, eso todo está estipulado en la legislación nacional y deben tenerse en cuenta como elementos para determinar el origen legal de la especie. Como ya les decía, la carga de la prueba debería estar en el que aplica para el permiso, que debe demostrar que lo obtuvo legalmente,
y se debe considerar toda la información disponible en el análisis de esa evaluación. Por ahora, es una angustia no tener tiempo. Por ahora lo que se hace en temas como maderas y pesca, no soy experto en pesca, es verificar papeles que son vulnerables, por ejemplo, guías de transporte o certificados de desembarque que cualquiera puede alterar y cambiar los nombres o las cantidades. Estamos verificando papeles, es bastante vulnerable y crea una cierta incertidumbre a nivel internacional que a los países que no tengan grados de credibilidad altos les puede ocasionar problemas de que se vean preguntar por los países importadores si eso es realmente legal, si es válido, etcétera. Lo hemos visto con el tema de maderas. Los países siempre pueden preguntar a la Secretaría o a las autoridades de los países de exportación si tienen alguna duda sobre ese permiso, si realmente lo firmó la autoridad, si esas cantidades son las exactas, si es la especie correcta, etcétera. Problemas que tenemos, ya lo dijo ayer Fabio, el problema es que la convención no dice nada sobre la verificación de la obtención legal en alta mar, porque el párrafo 6 del artículo 4 no pide que para emitir un certificado de introducción procedente del mar se haga una verificación del origen legal. Esto ha sido subsanado un poco por la resolución conferencia 14.6 que nos dice que hay que establecer una consistencia con lo que exijan los OROP y con las demás reglamentaciones internacionales y regionales sobre pesca para prevenir la pesca ilegal, no reportada o no regulada. Ojo, cuando hay dos estados que están implicados en el comercio, lo que explicó ayer Fabio, de que un barco captura la especie en alta mar y después la deposita en otro barco, eso es una exportación, ahí se necesita un dictamen de verificación legal. La resolución recomienda lo que ya mencionó Fabio ayer, que esto esté de acuerdo con las medidas previstas en el derecho internacional para la conservación y manejo de los especímenes vivos marinos, incluyendo otros tratados, convenciones, OROPS, etcétera, y debemos evitar a toda costa que se trate de pesca ilegal, no reportada o no regulada. Eso es lo que hay que mirar. En la cadena de responsabilidad, yo creo que ya me pasé, no sé si paro aquí o puedo seguir. ¿Otros 5? Otros 5 al piano. Esto es importante para la verificación legal y es algo que se hace, por ejemplo, con los desechos tóxicos y es extender la responsabilidad a todos los actores en la cadena. No es solamente el que pesca, no es solamente el que comercia, es también el transportador, es también el intermediario, el habilitador. En maderas hay algo que se llama… la cadena de la madera normalmente funciona con habilitadores y enganchadores. Está el capitalista que mete el dinero, él se lo da a un habilitador y le dice necesito 10.000 metros cúbicos de caoba, el habilitador busca enganchadores que van a buscar campesinos o indígenas que van a traer los metros de madera y así funciona la cadena, digamos. Y después, de acuerdo como esté ordenado el aprovechamiento, pueden crear un sistema más o menos sostenible o perverso de aprovechamiento del recurso. Lo que queremos señalar aquí es que todos los que estén metidos en esa cadena son responsables, comparten la responsabilidad. Lo digo porque pasa, por ejemplo, que el señor que esté en el puerto, el exportador que esté en el puerto de salida, y aprovecho para mencionar que el artículo 8 les sugiere que designen puertos de entrada y de salida específicos donde hacen los controles, dice, yo compré esas aletas de buena fe, aquí está el certificado de desembarque, aquí están todos los papeles, yo no sabía que ese señor estaba en la ilegalidad, yo tengo todo listo, por favor emítame el permiso. Es decir que la aleta fue lavada en el camino algo que era ilegal se volvió legal, que es
todo el trabajo que tenemos que hacer aquí nosotros, para no estar solo. Legal Acquisition Finding no es verificar papeles adulterados, es asegurarse de que el origen de esa especie es legal desde el principio. Y es el sistema que tenemos que poner en funcionamiento, que es sencillo, pero el primer paso es el más difícil de dar. Aquí están todos algunos de los elementos que nosotros sugerimos, está en la presentación, no me voy a tardar en eso. Hay otro tema importante que creo que lo van a hablar después, Juan Pablo, tú lo vas a hablar, de los códigos de aduanas, porque cuando esa aleta entra a aduanas, esa aleta se vuelve mercancía. Cuando la especie se vuelve mercancía, entramos en otro lenguaje, que es el lenguaje de códigos, y si eso no tiene un código específico, entra como lo demás, y lo demás normalmente nadie lo verifica porque con los volúmenes de comercio que están pasando, lo demás pasa inadvertido normalmente. Ahí la FAO está trabajando con la Organización Mundial de Aduanas en desarrollar códigos armonizados para algunos productos de tiburones, y creo que hay que ir avanzando en esto para el 2017, que es la próxima revisión, e incluir algunas de las especies que ustedes consideran importantes y de los productos, como por ejemplo las aletas secas o las aletas frescas, etcétera, dentro de esos códigos. Eso nos va a ayudar mucho con los aduaneros. Y el otro tema es el tema de la trazabilidad, que es el que les estaba mencionando, de asegurarnos que realmente el origen es legal, porque en este comercio, si me permiten, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, como en los comercios de vida silvestre en principio no eran tradicionales o son un poco informales o no muy regulados, después se han venido regulando, pero hay una cierta opacidad, sabemos muy poco de ese comercio, sabemos muy poco de los precios, lo que más tenemos información son volúmenes, sabemos muy poco sabemos mucho de los pescadores, pero ya cuando se va complicando la cadena se va perdiendo la información, y la trazabilidad nos da algo importante que es lo que CITES pretende darnos también, que es transparencia. Transparencia que en últimas busca agregar valor. Los controles de las CITES son buenos en la medida de que le agreguen valor a este producto y al proceso. Si son para complicar y para trabar, estamos fracasando aquí. No es la idea trabar el comercio, es agregarle valor, como controlando para tener más datos, para conocer la cadena de valor, etcétera. Y la trazabilidad también nos facilita el trabajo de las autoridades de observancia. Si en vez de tenemos las guías ahora que pueden utilizar, y en el futuro esperamos tener un teléfono o algo que les permita identificar la especie y saber inmediatamente, eso va a llegar un día, hacia allá vamos a llegar, y eso nos va a permitir que puedan confirmar con más certeza y más rapidez los embarques legales y detectar a los cargamentos ilegales o fraudulentos. Y importante también, con esto del Día Mundial de la Vida Silvestre, es ayudarle al consumidor a consumir mejor, a saber que lo que está consumiendo es realmente legal, sostenible y que viene con todas las normas y con todos los requisitos establecidos por las diferentes convenciones, tratados, no solamente las CITES. Lo que en últimas va a darnos nuestro objetivo, que es conservación de especies, y un tema muy importante para nosotros ahora, que son los medios de subsistencia de los pescadores artesanales que están aprovechando el producto. Al mismo tiempo que se recompensa a las compañías que quieren cumplir con la ley, porque las compañías nos están diciendo, estaba en Santiago de Compostela en el 2005 cuando firmamos en el COFI el MOU con FAO, las mismas compañías necesitamos a alguien que nos proteja de los ilegales, porque las que queremos cumplir con la ley no tenemos ningún incentivo ni ninguna protección frente a todos los que están delinquiendo aquí al lado mío. Esto nos podría ayudar a esas compañías también que quieren cumplir con la ley, que son las que nos interesan. No tenemos tiempo para esto, pero la idea sería que en algún momento pudiéramos hacer la cadena de valor de los tiburones. El permisionario, el pescado, cómo son las etapas para saber
a saber a dónde hay que intervenir, dónde hay que hacer el estudio científico, dónde hay que hacer la verificación legal, dónde están los puestos de control, cómo se interconectan esos puestos de control para que el inspector esté controlando algo más que papeles. Tiene que ser como el que cuando uno entra al país está ahí en un computador mirándolo, uno no sabe lo que el tipo está controlando, pero tiene un poco de información ahí, está controlándonos realmente. No está solo mirando el pasaporte y ver si es falso, ¿no? Porque eso es casi que un simulacro de controlar. Lo que necesitamos es un sistema de información detrás de esto con todos los datos que permitan controles reales a lo largo de toda la cadena. Y ustedes, la pregunta que hacía Siquio, estos son ejemplos de cadenas, por ejemplo, estos son los loros habladores de Argentina la cadena de la caoba. Las dos preguntas con las que termino es, ¿dónde quieren empezar a controlar y dónde paran? Hay gente que dice, por ejemplo, en el tema de madera, hay que empezar en el bosque adentro. Si el puesto de control está a la salida, ya es demasiado tarde porque ahí ya entraron la madera del área protegida, por un lado la sacaron y en el puesto de control ya viene lavada. ¿Dónde empiezan a controlar y hasta dónde paran? Para el tema de pieles han dicho, por ejemplo, lo que hay que controlar es la materia prima, la aleta bruta, no hay que controlar la sopa. Entonces paramos aquí. Otros están diciendo, no, yo como empresa quiero mostrar que esto es legal, hágame un sistema en dos partes. Controle de aquí hasta aquí con una tecnología baja que el pescador puede utilizar y de aquí para adelante pongámosle un sistema de radiofrecuencia o de código de barras, etcétera, para que yo pueda controlar fácilmente que eso viene. Entonces, ustedes tienen que tomar esa decisión de a dónde empiezan a controlar y hasta dónde van a controlar en el tema de trazabilidad. Y creo que este tema va a meritar, como el tema de dictámenes de extracción no perjudicial, algún taller regional dedicado a esto, donde inviten a los aduaneros, a los inspectores. La cadena de valor hay que hacerla con la gente que está en el negocio. Hay que invitar al sector privado y a los pescadores a que hablen y que nos expliquen cómo es que están funcionando también. Y por un lado, y por el otro lado, el tema de los dictámenes de extracción no perjudicial, que es el comienzo de todo esto. Porque si no sabemos cómo están los tiburones, o una idea, no sé, ustedes dirán qué es lo que se puede saber sobre los tiburones, los controladores van a estar controlando sin tener una idea clara de para qué están controlando. Muchas gracias.